Sawadee krap. Sawadee krap. Saludos desde Tailandia, yo soy Holly. Yo soy Daniel, hola, o Craig. Le dicen Daniel en español porque su segundo nombre es Daniel. Fun fact. Hemos vuelto con otro video porque ustedes tienen muchísimas preguntas para mi hermano. Gracias a todos los que mandaron sus preguntas en Instagram y Twitter, @HollyRadio por si no me siguen. Y pues vamos a arrancar de una vez, ¿te parece? A ver. Vamos a ver qué nos aventaron. Shadai pregunta, ¿él también sabe hablar español? Tal vez un poco. ¿Qué hace él en Tailandia? Muchísima gente preguntó esto. Lo que hago en Tailandia, soy maestro de matemáticas. Vine aquí hace 13 años. Cuando vine aquí no sabía ni qué iba a hacer. Sabía que iba a ser maestro, pero pensaba que era de inglés. Y justo cuando llegué, el jefe de la escuela me dijo, oye, pensamos en cambiar tu trabajo. Tenemos 6º grado y 4º grado. Y mi esposa Michelle también estaba conmigo. Y yo dije, pues yo prefiero 6º. Y yo digo, pues yo prefiero 4º. Perfecto. Y ¡pum! Me metieron. En esos tiempos no había administrador, no había nada. Éramos solamente maestros. Yo enseñaba matemáticas, inglés, ciencia, música, arte, computadora, educación física, salud, health y geografía. Todo. Y todo en inglés. Todo en inglés. Que hablan tailandés. A niños tailandeses. Al año siguiente yo cambié a enseñar puramente matemáticas y estoy muy contento. Sí, eres súper buen maestro de matemáticas. No sé, lo que sí sé es que me encantan las matemáticas. No soy súper bueno, no soy súper inteligente, pero me fascinan las matemáticas. De hecho, eso que ven aquí atrás se llaman fractals. Son figuras geométricas que tienen una repetición infinita. Sí, así es. Dibujos matemáticos un poquito. Ajá, y mi hermano se crea como su patrón y luego lo va siguiendo hasta la eternidad, hasta el nivel microscópico. Si tú agarras un microscopio, igual y todavía sigue. Pasa horas y horas y horas y es muy, muy padre ver estas repeticiones que a veces ocurren en la naturaleza. Pues en como ríos que y en árboles y en la gente también, no sé. lo apasiona mucho. Que nos cuente su lado de la historia de cuando se quedó sin coche. # no seas como Holly. Me gusta esta pregunta porque, bueno, asumieron que tú eras el hermano al que le arruiné el coche cuando choqué. Ah, sí. Ese story time está en mi video de mis tatuajes. El carro se volteó y cayó en el techo. Pero bueno, él no es el hermano, pero me encantaría escuchar tu perspectiva de esa historia. Sí, estaba yo en la cafetería de la escuela comiendo y no sé quién me lo dijo, pero dijo que Holly se había chocado, que el coche estaba completamente destrozado y... Oh, pero qué temor sentía en este momento. Oh. ¿Qué pasó? Ya no quería comer, ya nada importaba. Pobrecito. Oh. La verdad, saber que estuviste boca abajo por 20 segundos o más, arrastrándote sobre el pavimento con el techo de tu coche, es increíble. Y saber que salimos con un par de rasguñones nada más. Y mamá atrás, sin cinturón de seguridad, estaba en el techo, mero ahí. O sea, me imagino que eso se calentó o algo, ¿no? Es muy loco tratar de imaginarte cómo fue todo, así cómo funcionó la física. Seguramente después nos puedes hacer como una gráfica de qué fue lo que pasó. Pero, dato curioso, él manejó ese coche años después. Sí. Porque mi tío es mecánico y repara autos por dentro y por fuera. Y combinó 2 Geo Metros, uno azul. Sí, uno era y uno 92, rojo. otro era 94. Ajá. Entonces, siempre cuando tenía que llenar formas acerca del coche, no sabía si poner 92 o 94 porque... Era una combinación perfecta. Justo lo que le faltaba al que yo arruiné, el otro lo tenía. Y lo que le faltaba al otro, lo tenía este coche. Porque, por ejemplo, quedó intacto el motor. Ajá. Pero le faltaba, pues, el techo, todo el cuerpo, toda la estructura, ¿no? Ay, no. Y le puso apodo, The Patriot. The Patriot. Y hacía un ruido horrible adentro porque, pues, nunca llegó a sellarse bien. Pero mi hermano muy feliz manejando ese coche. Me encantaba ese coche. Tal vez sigue aún en South Carolina. Ahí. Wow, está increíble. Ese coche nunca murió. Eso está muy interesante. Dice, Andrea, ¿tu hermano era celoso contigo cuando eran adolescentes? Te juro que leí la pregunta y ni la entendí. Fue como, ¿celoso?
No me acuerdo ser celoso. La verdad es porque a ti no te interesaba a los niños mucho. Cuando yo estaba viviendo contigo, ni era una cosa. Como decimos en inglés, I'm very brassy. Yeah. Entonces no necesito que nadie se ponga celoso por mí. Puedes cuidarte a ti misma. Exactamente. Les es muy difícil vivir separados y solo comunicarse por redes sociales. ¿Cómo hacen para conservar la buena hermandad? Para empezar, mi hermano no está en las redes sociales, así que ni lo busquen. Ahí van a estar en Facebook, Craig, Daniel. No estoy. No está. Prefiere la vida en 3 dimensiones. No tiene smartphone y le quería regalar uno para volar el drone y está resistiendo. Porque ya no va a poder decir no tengo smartphone. Te van a quitar algo que te define. O me van a poder comunicar conmigo donde sea que esté yo. Sí, yo quiero estar descomunicado. El enigma. Tenemos que buscarlo a través de su esposa. Pero sí, mi esposa tiene WhatsApp y me encanta WhatsApp porque podemos hablar. Tenemos un grupo de familia. Sí, eso me y encanta. eso sí, me gusta compartir con mi familia con WhatsApp. Pero con Facebook no me gusta porque, no sé, no quiero que todos sepan lo que estoy haciendo, no sé. Y también no estoy en Facebook porque gasto mucho tiempo. Yo digo que son las mentiras de todos, que ponen las mentiras, que, oh, mira mi vida tan perfecto, y no está así. No lo es. También sería medio raro subir fotos así de que hoy amanecí de malas. Y sé que ¿no? hay cosas muy buenas de Facebook también. Sí. De hecho, me sorprendió mucho, sabiendo cómo eres, cuando me escribiste un email y me dijiste que habías estado viendo mis videos y yo, ¿qué? ¿Mi hermano sabe que tengo un canal de YouTube? No, ¿Cómo? Me encanta ver tus videos. De que tiene conexión al internet, lo tiene, pero anda medio desaparecido de redes, lo cual lo respeto mucho. Siempre sé que cuento con él, no es como que hablemos tanto, a veces lo pienso y digo, wow, no he hablado con Craig por un mes. Pero siempre cuando nos conectamos, sabemos que necesitamos tener mucho tiempo porque van a haber anécdotas, risas y a veces también cosas serias. Sí. Me encanta hablar contigo porque nos reímos siempre, pero también podemos hablar de cosas serias, podemos conectar y hablar de cosas profundas. Me encanta. Desde lo más tonto hasta hablar de algo súper serio. Y no conozco a nadie en el mundo que sea más honesto y directo que tú. O sea, tú eres así de que... Gracias. Sí. Pero es difícil, es difícil. Cada vez que me despido de él en persona es como, ¿cuándo lo voy a volver a ver? Mi mamá una vez me preguntó, oye, ¿y por qué decidiste Tailandia? Mi vida, ¿y qué le dijiste? Y dije, pues la verdad es una buena pregunta porque es completamente al otro lado del mundo y... ¿Puedo hablar de eso tal vez? Sí, porque mucha gente quiere saber eso también. Yo vine a Tailandia cuando tenía 19 años, en 1999 sí, por ahí. Y me gustó muchísimo. Cuando ya estaba yo casado, como 5 años después, estaba yo en la construcción, construyendo casas, remodelando. Y me gustó mucho eso, me encantó. Pero estaba yo construyendo casas para millonarios. Y yo pensaba, bueno, tal vez hay algo más que puedo hacer con mi vida. No estoy diciendo que eso es malo, hacer construcción o algo así, pero decidí venir a Tailandia. Eso es el cuento muy corto. A enseñar por un año. Lo que quería hacer es, después de enseñar por un año, ir a otro lado a ayudar en otra manera. Pero me gustó tanto el enseñar que me quedé otro año más y otro año más y otro año más. Es muy nuestra personalidad, ¿no? No es así de que decisión ejecutiva por los próximos 10 años voy a hacer esto. No, espérame. Poquito a poquito, mira, por ahora estoy bien acá. Sí. Y el siguiente año, pues mira, ya me gustó. Pues mira, no me desagrada quedarme. Y así te la vas llevando, ¿no? Y la verdad es que había 2 o 3 veces cuando sí quería regresar. Una de las veces no pude regresar porque no había trabajo para mí en Estados Unidos. Y yo tenía ya, en ese tiempo creo que tenía ya 2 hijos. Y yo pensaba, pues, es un poco chistoso porque cuando yo vine a Tailandia, el dinero que yo gané era mucho más bajo que lo que ganaba en Estados Unidos. Pero en 2008 creo que era, yo podía ganar más en Tailandia que en Estados Unidos porque ya la economía estaba tan mala. Lo que me gusta de esta escuela en particular es que me dan una casa gratis. No tengo que pagar nada de renta. ¿Y dónde está? Mis hijos pueden ir a la escuela donde yo enseño, que cuesta muchísimo esta escuela. Está increíble. Y también me pagan bien. Estoy muy contento porque mis hijos están creciendo en otra cultura. Están tomando fotos con mi sobrina. Are they your friends?
They like taking pictures with foreigner kids. อร่อยมาก น้องสาวอยู่เท็กซัส โอ้เท็กซัส ที่ประเทศไทยประมาณ 13 ปีแล้วครับ แต่พูดไทยได้นิดหน่อยครับ โอ้ไม่หน่อยนะ ก็พูดได้เลยนะ A veces quiero regresar a México o a Estados Unidos para que puedan vivir ahí un poquito también, pero es un poco difícil cambiar todo y mudar por un año, 2 años. A veces me preguntan, oye, ¿y vas a quedarte toda tu vida aquí? Y yo digo, pues no sé. Fernando dice, ¿qué es lo que menos te gusta de tu hermana? Puede ser buena onda con eso, pero puedes ser honesto, porque siempre lo eres. Oh, Lo que esto menos va a me doler. gusta. Ya No. me dolió y no ha dicho nada. No puedo pensar en algo que menos me gusta, pero creo que son cosas que tú tienes que yo también tengo. No sé, eres como una amiga buenísima y no qué lindo. tengo cosas que no me gustan mucho. Oh. Dice, ¿cuál ha sido la cosa más graciosa que han pasado juntos? Saludos desde Culiacán, Sinaloa. Muchos saludos. Wow, la cosa más graciosa, hemos pasado por tantas cosas. Creo que tiene mucho que ver el hecho de que no teníamos tele al crecer. Entonces, a fuerza te inventas tu propio entretenimiento. Sí. Mamá nos cuenta que, no me acuerdo de esto, pero dice que cuando tú estabas ¿En el vientre? En el vientre, cuando yo tocaba el vientre de mamá, tú brincabas. Ay, me encanta eso, me encanta. Sí. Yo siento que desde ese momento yo decía, ese va a ser mi amiguito. Y también cuando yo escuchaba tu voz, creo. Ok. Entonces yo brincaba, era como, oh, I'm coming soon, Peggy. Y desde que nací, él como que dijo, mi nueva amiga. My new friend. My new friend. Sí, me acuerdo, tendrías como 2 años en Orizaba, jugábamos cochecitos. Yo tenía un coche de carrera, race car, verde, y tú también tenías uno igualito, y ahí vamos. Ay, me encanta. Sí, empujando nuestros coches. Bueno, y desde chiquitos creo que nos hemos parecido un poco. Entonces, de hecho, cuando yo nací, mi papá dijo, solo había salido de mi cabeza, he looks just like Craig. O sea, él está igualito a Craig. Pero mi mamá aprovechó esto. Creo que agarró la ropa de Craig y me lo puso, ¿no? Y dijo, sí, doblando los pantalones y las mangas. Ajá, y dijo, ¿sabes qué? Se parece muchísimo. Y te peinó, me peinó así. Igualito a mí. Y ella es así como que medio traviesa, mi mamá. Sí. Y aparte es bien amigable. Y esto fue... Se fue a la casa de Cano, de mi amigo Cano. Ah, ok. Sí. Esto fue en Rafael Delgado. Y me lleva más bien... corriendo. Desesperada. Dice, oh, mira. La ve a Daniel y se encogió. El amigo de mi hermano así como... Oye, ¿qué pasó, Daniel? ¿No? Y ve las expresiones de que la gente se lo está creyendo y le da como un ataque de risa, porque mi mamá es de ataques de risa. Sí. Pues la ven tan histérica que piensan que está desesperadamente llorando. Y le dicen, no se preocupe, señora, no se preocupe, tenemos unas gotitas. Estamos seguros que con unas gotitas todo se compone. Me encanta. Pues sí, así mi mamá aprovechó el hecho de que parecemos 2 gotitas de agua. Por ahí alguien preguntó si somos gemelos. No. Ya casi. Pero me encanta. Se dieron cuenta los vecinos, vieron los aretes. Ajá, vieron mis aretes y dijeron, aquí hay gato encerrado. Y ya mi mamá tuvo que confesar. Oh, pues pero no, qué traviesa. Qué loca mi mamá. Sí. Éramos los esclavos de mamá Te juro que sí, en Arizona, porque la casa, bueno, estaba en una propiedad bastante grande y en era Arizona desierto. El cuento de nunca acabar. Si quieres tener un jardín bonito y verde, vas a estar que con la manguera, que sacando hierbas malas, weeds, todo el día. Y en vez de molestarnos, hicimos juegos. 1000 juegos, fingíamos que hablábamos náhuatl y así de que Tlazocamati, Ivanón, Paquisque. A veces sí eran cosas que habíamos escuchado. Y todo era tan divertido. Siempre la vida con Craig ha sido tan divertida. Grabábamos toda nuestra vida también en una grabadorcita de voz. Oh, genial. Qué memorias. Yo empezaba tratando de contar una historia y mi hermano, I don't think your gift is storytelling, Aunt Sue. No es tu don. Contar historias cosas. No es lo tuyo. Y yo, déjame. No sé, yo era en muchas maneras un hermano travieso contigo, pero tú siempre eras buena conmigo. No sé cómo explicarlo bien, pero me acuerdo una vez que
agarré su muñeca de Barbie y cierto. dije, oye, vamos a tirar a Barbie por la ventana con una... Desde el techo, ¿no? Desde el techo, Me sí. dijo, ¿por qué no hacemos que Ken se aviente de paracaídas? Porque qué divertido, imagínate Sí. aventarte de Con paracaídas. paracaídas de plástico de Una del bolsa de mercado. gigantes, Sí. o sea, literalmente, y yo, ¡qué padre idea! Me subo al techo y Le amarro tu bolsa de gigante. y lo tiro y no infla para nada. No, y el Ken así, ¡Pum! ¡pah! Y se rompió la pierna. Y yo dije, ay, perdón, Holly. Y Holly dice, pues no, está bien. Y yo... Y se quedó con una pierna el Ken por el resto de su vida. Qué buena. ¿Sí? Siempre éramos buenos amigos. Siempre. Sé que hubo momentos donde seguramente nos llegamos a molestar, pero No sé puedo si me pensar falla mi en eso. memoria. Sí, pero también no. me falla mi memoria. ¿Cuál fue la situación en la que más orgullo les dio decir, él es mi hermano o ella es mi hermana? Es difícil elegir una ocasión, Sí, para mí también. pero toda la vida si tengo la oportunidad de contarle a alguien de mi hermano, lo hago. Oh. De su personalidad, de lo divertido que es. Me haces recordar que la vida es bella y que la quiero disfrutar. Y de que puedes encontrar la alegría en las cosas pequeñas. Y eso me encanta de ti. Mucha gente que conozco que sabe quién eres y que ha convivido contigo me dice, me hubiera gustado tener más tiempo para conocerlo más. Por mi parte, no sé cómo explicarlo, pero creo que somos personas diferentes dependiendo de con quiénes estamos. Tú, like, Como que saco. Yeah, you bring out things. Ajá. Sacas cosas de mí que nadie más puede sacar. Oh. Y me encanta, ya como hemos hablado antes, pero me encanta como cuando estoy contigo, todo no es como chistoso, pero es como, it's like mirth, like, más que chistoso, es bonito. Apreciamos detallitos Sí. que a lo mejor pasarían desapercibidos. Sí, si en no otra estoy contigo, compañía. no Sí. sería chistoso, no sería asombroso, pero si estás tú, pues hablo acerca de lo que sea y nos reímos, o podemos hablar acerca de este tema más y sí. Le sacamos más jugo a las cosas. Sí. El otro día, no me acuerdo del ejemplo específico, pero yo dije algo que en cualquier otra situación hubiera pasado desapercibido. Pero Craig lo escuchó y le pareció gracioso y yo como que dije, I am funny. Like, y es genial, es eso también, tú también sacas eso de mí. También me gusta mucho de ti que amas a tu familia, a tu marido, a mí, amas con sinceridad y con todo. Ah, y muchas gracias. Tú me has amado, me has perdonado, has sido una buena amiga y una buena hermana. Qué lindo. Buenísima. Y no, estoy tan agradecido tenerte como una hermana, de Oh. veras. Es que no me puedo imaginar la vida sin Craig. Caes muy bien, hijos de su. Es una de nuestras frases. Hijos. Hijos de su. Similitudes entre Tailandia y México, dice Shakome. Es un poco difícil contestar esta pregunta porque yo viví en México como niño y viví en Tailandia como adulto, pero sí veo que en Tailandia y en México la gente se trata unos a otros más como familia. En Tailandia es aún más que en México. La manera de hablar con otra persona, tienes que decir, oye hermano, oye hermana, Wow, para qué lindo. hablar como, en lugar de decir señor, se dice o hermano o hermana o tío o tía Qué o lindo. abuelo o abuela. Me No hay, gusta. casi no hay otras palabras para expresarte. Y sabes, eso como que how do you say reinforce? Reenforza, no sé. Confirma la teoría de que el lenguaje que utilizas te va Cambia, formando, sí. te va cambiando Cambia tu perspectiva. Tu manera de pensar, sí. Cuando yo era estudiante en México, teníamos un compañerismo, no sé, muy lindo. Nos llevábamos muy bien y eso no lo veía en los Estados Unidos. Y en Tailandia también es así. Ah, qué padre. Sí, también hay pleitos y hay peleas. Ajá. Pero por lo general todos se llevan bien, todos son más they're considerate, Considerados. sin considerados con sus amigos. Qué interesante. Estamos quedando muy mal los gringos, ¿eh? Tenemos que echarle más ganas. También hay cosas buenas de Estados Unidos. Pero yo pienso que la construcción de nada más las casas aquí se parecen, la pintura a veces se parece a Sí, de México colores más. muy vibrantes. Sí, muy vibrantes. Todo es de concreto y también en México mucho es de concreto. La vibra de la ciudad es un poco más, si lo tuviéramos que comparar con lo que conocemos, es mucho más semejante a México que a Sí. Estados Unidos.
Y entre ciudades grandes también, como que sales a la calle y hay acción, hay gente, hay puestos, hay movimiento, hay ruidos. No tanto como México, pero sí mucho más que Estados Unidos. México, no sé, me encanta México porque folclor. Tú puedes salirte en la tarde y ahí está la gente. Sí, sí. No sé si siempre es así en todos lados, pero donde nosotros vivimos... Sí. Ok, Monse Pliego dice, mencionen tips que crean indispensables para vivir feliz. ¡Wow! Está profunda la pregunta. Yo he visto, viviendo aquí en Tailandia, y en toda mi vida, que yo puedo vivir una experiencia y otra persona puede vivir la misma experiencia y los dos podemos salir con conclusiones completamente diferentes. Una cosa que me gusta hacer con mis niños es contar lo que pasó en el día 2 veces. Una vez contando lo que fue mal y otra vez contando lo que fue bien. Y lo que digo a ellos es que lo que estamos contando es la misma cosa, de 2 perspectivas. Y puedes vivir pensando en lo bueno, y si piensas en lo bueno, pues vas a ver que tienes una vida buena. Y si piensas en lo malo, vas a ver que tienes una vida mala. Y también no compararte con los demás. Eso es muy peligroso. Sí. Yo veo eso en mis niños siempre. Oye, pero él tiene esto, ¿por qué no tengo lo mismo? No ven que tienen una vida muy bonita, pero se enfocan, no, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que él tiene. Sí, es súper importante y creo que algo que dijiste de las redes sociales tiene un poco que ver con eso, que inevitablemente te terminas comparando con alguien que parece tener la vida perfecta y eso a veces te hace sentir peor. Entonces, si sientes que estás haciendo eso, toma la decisión consciente de dejar de compararte. O sea, no es un concurso. No estamos tratando de ver quién colecciona más amigos o quién viaja a más lugares. A lo mejor si vas a competir, pues contigo mismo, ¿no? Si quieres mejorar como persona, mejora tú mismo, no comparado con alguien más. Ok, esta pregunta está en inglés. Dice J-Pub. Hi, Holly and Craig. My question is, what did you do as little kids that was super embarrassing? Greetings from Colombia. Greetings. Hello. Oh, man. Creo que estábamos en Puebla, sí, y estábamos saludando de despedida a una fila de mujeres y al final había Era el hombre que siempre estaba fumando un puro, nuestro vecino, no sé si te acuerdas de él. Don Constantino. Sí, sí, creo que sí, él. Y estaba saludando a todas las mujeres con beso, tuk, 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 y llego a Don Constantino y no estoy pensando y le doy beso a él también. Me acuerdo de ese día, morías de la pena, morías de la pena. ¿Cómo reaccionó? No sé cómo reaccionó porque estaba yo tan penoso que no... Ok. Mi mejor amiga Liz, la conocí en 6º de primaria. Ya para 1º de secundaria nos separamos. Yo me fui a la Morelos, ella se fue a otra escuela. Un día, ella me dice, oye, ¿no venden unos tacos cerca de tu escuela? Y yo, me acuerdo que todas las tardes llegaba un olor muy feo y todos lo atribuían a unos tacos al lado. Y yo, sí, huelen horribles. Y me dice, las hace mi tía. No, no. Y yo, seguramente era el caño. Creo que no lo mejoré. Tus hijos saben hablar español. A ver, voy con uno pesadito. Cuando tuvimos a nuestra hija Keres hace 11 años, yo solamente hablé con ella en español por como un año y medio. Y ella empezó a hablar en español conmigo, ella entendía... Y también jugaba con sus muñecas en tailandés también y en inglés. Era muy bonito y me acuerdo muy bien por qué dejé de hablar tanto en español con mis hijos. Fui a la casa eran de Latinoamérica, hablaban solamente en español entre el esposo y la esposa. Y con los niños también hablaban español e inglés los dos. Y vi que los niños habían crecido siempre en Estados Unidos y en Tailandia solamente. Y vi que aún así, con todo el español que escuchaban, no hablaban muy bien el español y me desanimé. Y me da un poco de pena. Pensé que solamente soy yo hablando español, solamente mis niños escuchan mandamientos. Haz esto, no hagas esto, toma esto. Comandos. Hasta Keres cuando quería algo decía, ¿quieres agua? Y ella quería decir, quiero agua, pero ella nunca escuchó quiero agua porque ¿cuándo va a escuchar esa conversación? Nunca estaba yo hablando de ti mismo. Sí. Y también otra cosa es que mi español no es perfecto y tomé la decisión de no continuar y
Por eso no hablan español. Entienden algunas cosas y están muy abiertos a hablarlo. Y, por ejemplo, con mi esposo. Les encanta aprender. ¿Cómo se dice tío? Es tío Ben y tía Ben, Julie. it's so cute. Se llama Super Craig. I love it. Yo sí tenía apellidos, apodos, sorry. ¿Cómo te decían? En Puebla era Crazy, de Craig. Crazy Brand, como Raisin Brand. Oh, Crazy Brand. de Kellogg's. Crazy Brand, suena más padre en español. Crazy Brand. Tortuga. Creo que todos éramos tortugas, no sé. Tortuga por nuestro apellido que es Tuggy. Y luego en Orizaba, no sé cómo teníamos nuestros apodos tan raros. Todo esto empezó porque es que no teníamos nada que hacer, evidentemente. Mi amiga Liz y yo decidimos un día, porque el humor juvenil, ya saben, que todo era muy chistoso con P. Entonces empezamos a decir todo con P. Me acuerdo que estaba en la campaña para Ernesto Cedillo. Y dijimos, Pedillo. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Ella era Edith. Es Edith Lisset, pero le decíamos Pedit y yo era Poli, entonces empezaron a llamarme Polilla. Y tu hermano, Pañal. Entonces él era el pañal. Oye, ¿a poco sí aceptas eso como tu apodo? Eso era yo, contigo. Yo era Pañal. O Pañuelo también. El Pañuelo también. Pero me lo decías de cariño. 100%, Pañuelo, sí. 100%. Y con Heather, tú fuiste el primero en decirlo. Y fue como, ¿y mi hermana? Peder. Y todos muertos de risa. Peder, luego Murder, luego Pert Plus, luego Mert. Tiene miles de... Pedorra. Eso también, pero solo en la casa. Cada Navidad le regalaban Pert Plus. Cada Navidad le regalábamos. Sí, la botella de Pert Plus. Pert Plus. Never fails. The traditional gift. It's traditional. La última pregunta es de Sara Arip y es como que ya volviendo a la actualidad. Okay. ¿Qué opina de ti como YouTuber? ¿Qué piensa de tus videos? Saludos a ambos. Wow. Yo soy muy orgullosa de Holly. Me acuerdo cuando llegaste a 1 millón. Era como una fiesta. Yo estaba con otros amigos en otra casa. Oye, hay que conectarnos al internet porque Holly llega a 1 millón y tenemos que sacar una foto y no sé qué. Me encanta ver sus videos porque yo estoy riendo contigo. Me encanta y también las historias. Aprendiendo español y me encanta escucharte. Qué lindísimo. Sí, ahora yo estoy en un video contigo. No sé cómo pasó ¿Quién eso. te iba a decir, verdad? Es que nos encanta tanto grabar historias y ¿quién iba a decir que a alguien le importaría escucharlas? Sí. Qué raro. Alguien por ahí también preguntó, ahora sí que última pregunta. Okay. ¿Puedes contarnos un no seas como Craig para saber si esto viene de familia? Creo que sí. Creo que mi hermano confía muchísimo en la gente y eso es algo que veo como tema sin querer en mis videos de No seas como Holly. No fue a propósito, pero cada vez que veo la historia y estoy tratando de sacar como la lección aprendida es como, pues que confíe demasiado en la gente. Uy, estábamos yendo de Estados Unidos a México. Heidi iba a la UDLA. No sé por qué íbamos solitos, nosotros dos, no sé por qué. Y llegamos al Tapo en México, ¿no? Era como a las 4 de la mañana y no sabíamos qué hacer y todo estaba cerrado y de repente llega un hombre y él quería ayudarnos. Bueno, nada más estaba hablando con nosotros un poquito y luego él dijo, pues ¿a dónde van? Y yo dije, pues a Puebla, pero no sé dónde comprar los boletos, no sé nada. Y él dijo, pues vente conmigo. Y yo tenía las maletas y todos pesados ahí y de repente él dijo, bueno, tienes muchas maletas, mejor te quedas aquí y yo voy a comprar los boletos. ¡Qué lindo, señor! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Y le di, Dios mandó un ángel. En esos tiempos ni me acuerdo cuánto era, creo que eran como 100 pesos o 50 pesos de los nuevos. Hasta él me dio su dirección y todo, lo tenía apuntado. Y él se fue y nunca lo vi otra vez. Qué señor tan lindo que nos quiere comprar los boletos. Heidi, ¿cuánto tiempo ya pasó? ¿Y no ha vuelto? Y Heidi, ¿qué hiciste? Heidi se quedó, no sé, en un sitio, yo fui con él. Ay, no. Pero sí, no seas como yo. Creo que sí, nuestros papás nos enseñaron muchísimas cosas muy importantes, pero creo que lo que no nos hicieron ver mucho... Tener miedo o precaución. Ajá, como que vivir con esa precaución que, por ejemplo, Benjamín tiene, que él es de la Ciudad de México y él toda la vida está
Ajá. esa camioneta se me hace sospechosa. Y yo, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué camioneta? No nos criaron pensando en lo peor. Puedes vivir confiando en la gente. Decimos en inglés, you'll get burned. Te vas a quemar. Te vas a Sí. quemar. Es cierto, te vas a quemar. O también puedes vivirte duro, no confiando en la gente, no, not trusting. No vas a ser quemado, pero tampoco vas a tener amigos, vas a perder amistades, vas a perder experiencias. Sí, la oportunidad de conectar con alguien. Yo prefiero confiar en la gente y ser quemado unas veces. Me encanta, sí. me encanta. O sea, que sí sean como Craig. Y si tu intuición te dice así de plano, no confíes en esta persona, igual y sería bueno hacerle caso. Sí. Pero bueno, mi intuición me dice que este video va a ser muy largo. Pero Y- gracias a prestarme a Holly. Oh. Me encantó estar aquí contigo grabando y ya ves, no estuvo tan mal como pensaba. No estaba tan mal. Mi hermana estaba así de que, let's just get it over with, let's rip off the band-aid. No he hablado tanto español en mucho tiempo. Cuando quieras volver al canal, yo creo que con mucho gusto aquí te van a aceptar. Gracias a ustedes también gracias, por acompañarnos. gracias. Los quiero mucho. ¡Mua! Muchos Adiós. besos desde Tailandia y nos vemos pronto. Obrigado. Yay! You were so awesome, Craigie. Thanks, Ollie.